Saludo con gusto al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, senador por el PRI. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, siempre es un gusto y un honor en particular estar contigo. Muchas gracias, senador. Bueno, la Cámara de Diputados, ya lo informamos, aprobó esta iniciativa impulsada por el PRI para prolongar la presencia de la Guardia Nacional que estaba prevista para terminar en 2024 hasta el 2028. Y ahora pasa al Senado de la República la responsabilidad de tomar decisiones acerca de esta iniciativa. ¿Camina o no camina, senador? ¿Cómo están las cosas en el Senado de la República? Yo creo que a lo largo de la semana los senadores estuvieron externando sus opiniones en cuanto a que no nos deja satisfecho este gesto que tuvo el PRI de la Cámara de Diputados, porque pues no explica muchas cosas. Todos coincidimos en la necesidad, dadas nuestras carencias, dado lo que no hemos construido, en la necesidad de tener al ejército haciendo labores de seguridad. Pero cuando tú das una prórroga, debes de explicar las razones de esa prórroga. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en estos términos? ¿Quién supervisa? ¿A quién se rinde informes? Estas son las cosas que nos preocupan a nosotros. Coincidimos además con las preocupaciones del ejército. Necesitan un marco jurídico para actuar, sí, pero eso no implica de ninguna manera pues que el general secretario considere que todos los que opinan diferente, merecen un adjetivo calificativo de su parte. No es esa la función del secretario de la Defensa y me parece a mí que tampoco abona a esta construcción que queremos hacer de una respuesta que realmente nos deje satisfechos. Sí, estamos muy orgullosos del ejército, pero también conocemos sus limitaciones, sus carencias, y nos gustaría que muy pronto dejara de hacer estas tareas que no le corresponden, que indebidamente un presidente, en un gesto de desesperación, ocupó al ejército para realizar las tareas de seguridad, pero más indebidamente gobernadores flojos, gobernadores con otras prioridades que no son las que le interesan a su ciudadanía, ahora se escudan en que no pueden resolver sus crisis de seguridad y necesitan cada vez más al ejército. El ejército no es policía, necesitamos policía, una buena policía. Y entonces no aceptamos este falso dilema de que si sacamos al ejército de las calles es que estamos entregándose al crimen organizado. Pues eso sería tanto como aceptar que todos nuestros gobernadores están con el crimen organizado o todo nuestro aparato de seguridad está con el crimen organizado. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, al final del día, la Cámara de Diputados ya aprobó esta iniciativa, le llegará al Senado. ¿Qué sucederá, te pregunto con franqueza, cuando el PRI, según entiendo, allí en el Senado, no está a favor de pasar la iniciativa? ¿Qué ocurrirá? ¿En qué terminará esta decisión, senador? Mi opinión es que el PRI del Senado debía construir una mejor alternativa que satisfaga esta necesidad de tener al ejército, pero al mismo tiempo también deje satisfecha la intención de la sociedad, la necesidad de la sociedad de saber qué va a pasar con sus policías, qué está pasando con la seguridad en el país, cómo va avanzando la estrategia. ¿Por qué le damos 5 años más al ejército? ¿Por qué no le damos 10? Sí, pero pongamos una fecha límite, una fecha fatal a nuestra estrategia de seguridad. ¿Cuándo vamos a comprometernos a que de verdad el ejército se ocupe de la seguridad nacional y de la seguridad pública se ocupen los policías de cada entidad federativa? Eso es lo que creo debemos hacer en el Senado. ¿Qué va a pasar? Va a llegar, va a turnarse, ha dicho ya el presidente de la Junta de Coordinación Política que a qué comisiones va a ir. Ahí será sometida a un examen, a una discusión,
¿Se aprobará la minuta en estos términos o se modificará? ¿Se pasará al Pleno? Ahí estaremos votándola, ahí también se puede modificar. Y en caso que tuviera modificaciones, regresa a la Cámara de Diputados. Si no fuera así y alcanzara las 2/3 partes de los senadores presentes, se tendría por aprobada y el presidente solo tendría que publicarla, prácticamente, decretarla y publicarla. Pero yo, como veo los números hoy, pues las cosas tienen que trabajarse, tienen que buscarse estos consensos y creo que no debemos decirle que no a esa oportunidad de construir algo por la seguridad pública de nuestro país. Pareciera, por lo menos en lo que nosotros percibimos, que la bancada del PRI en el Senado pues no está de acuerdo en pasarla, y esto limitaría los votos que son necesarios para que transite esta iniciativa. No sé cómo lo percibes tú, más allá de lo que ya me has dicho. No sé si esto incluso implica una ruptura en el PRI. No la ha implicado hasta ahora, pero sí no puede dejar de subrayarse la descortesía de iniciar un asunto tan trascendental, una reforma constitucional, sin avisar previamente, sin hacer un trabajo en conjunto, sin tomar una decisión conjunta. Pues pareciera que es un impronto y entonces eso da lugar pues a todo esto que se comenta y que dice la gente. Yo creo que es innecesario. Quiero pensar en las buenas intenciones que hay, en la necesidad que hay de darle un marco jurídico a la actuación del ejército, pero pudimos haberlo hecho mejor y creo que todavía en el Senado podemos corregirle la plana a esto que nos han enviado. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, te pregunto, con base en tu gran experiencia política, ¿en qué esperas que termine esto? Yo veo pues una fractura en el PRI entre diputados y senadores y también en la alianza veo una grave fractura. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que efectivamente hay un sentimiento de separación que tiene que corregirse. Yo creo que hay un sentimiento de que, pues ahí ustedes vean cómo le hacen, ahí ustedes con su opinión, pero creo que no hay que adelantar juicios. Esperemos ahora a ver qué podemos construir. Y por el lado de la alianza, bueno, he oído todas las exageraciones posibles, ¿no? Desde las vestiduras que se rasgan en Acción Nacional como si fueran los defensores más puros de la democracia, hasta una indolencia inaceptable en el PRI, que fue el activo promotor de esa alianza. Entonces, me parece muy difícil que se llamen a engañados unos y otros, pero lo mejor sería seguir construyendo. Yo voy a apostar porque en el Senado alcancemos consensos y construyamos una alternativa. ¿Cómo esperas que concluya esto con base en tu experiencia, senador? Mi visión optimista es que lleguemos a una redacción que nos deje satisfechos, que se la propongamos al grupo mayoritario y que la acepte. Mi opción pesimista, y desafortunadamente creo que es la que se impondrá, simplemente se discutirá, habrá una votación, creo que no alcanzará los votos suficientes y entonces vendrá una retahíla de reclamos, sobre todo de parte del ejército, que hay que decirlo, la parte más complicada para el ejército es la administrativa. Sus pensiones, sus indemnizaciones, todo eso hoy se hace dentro, mejor dicho, fuera de la ley, al no contar con un marco de actuación para su trabajo como fuerza de seguridad pública. Yo entiendo esa necesidad, pero hay que hacerlo bien y esto que nos están presentando no es la solución para lo que el ejército necesita. Senador Jorge Carlos Ramírez Marín, ya veremos qué pasa en el Senado con esta iniciativa. Gracias por estar con nosotros y aportarnos tus puntos de vista. Hasta pronto, senador. Gracias.
Muchas gracias, Memo, muchas gracias a todo el equipo. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias. Enseguida, 5 horas sin aeropuerto por el desfile militar.